La Guerra Civil Española, que tuvo ocasión entre 1936 y 1939, provocó en España una profunda depresión política, económica y cultural. Los horrores de la guerra dejaron destruidos los campos, las ciudades, además de un saldo de casi 1 millón de muertos. Esta guerra, obviamente, trajo como una consecuencia para el campo de la literatura la disolución de la generación del 27, puesto que muchos de los escritores murieron durante ese lapso de tiempo, entre ellos Valle Inclán, García Lorca, Unamuno y Machado. Algunos de ellos, como García Lorca, fueron víctimas directas de la guerra, en el caso de García Lorca por su marcada tendencia a ser opositor del gobierno. Al término de esta contienda, muchos escritores, artistas e intelectuales partieron al exilio. Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Rafael Alberti y otros se quedaron en el país, pero se vieron abocados a enfrentarse a una España de posguerra que estaba en una profunda crisis de escasez de productos, en una pobreza enorme, sumado a una intransigencia política y aislamiento social. Terminada la guerra civil, se inicia el gobierno del general Franco, que duró casi 40 años. Desde esta época hasta muy avanzados los años 50, España se mantuvo aislada prácticamente a las corrientes literarias que ya se estaban avanzando en otros países. La cultura para todos se logró gracias a que actualmente varias leyes hacen posible que los españoles menores de 14 años tengan educación escolar. En los últimos 30 años España evolucionó, se levantó la censura a las manifestaciones culturales que había impuesto Franco. El país empezó a desarrollar entonces una industria editorial. También muchas artes alcanzaron una época de apogeo y de máxima producción, en particular el llamado séptimo arte, el cine. La música se convirtió en un vehículo para la nueva cultura. En la década de los 60 sucedieron muchas cosas que cambiaron el mundo, entre estas que el hombre llegó a la luna. Sin embargo, tal vez uno de los mayores cambios que se dio fue el cambio de mentalidad de las personas. Se dio una cultura juvenil como símbolo de la época. Una manifestación general de esta cultura fue el pacifismo, una reacción de los jóvenes contra las guerras que los países desarrollados estaban entablando contra los países más pobres y en especial contra la guerra del Vietnam. La música se convirtió en el vehículo principal de esta nueva cultura. Era difundida por la radio, por los discos y pues al cruzar fronteras logra que se difunda ese mensaje pacifista que ellos querían difundir. Esta década es la década del rock and roll como una forma de expresión de esa rebeldía. España hoy, desde el comienzo de la posguerra hasta hoy, España ha cambiado enormemente. En la década de los 60, España comenzó una época de desarrollo económico. Hoy España es un país desarrollado y productivo. El avance de las tecnologías ha permitido que la mayoría pueda adquirir bienes de consumo que antes no se conocían o que solo podían disfrutar algunas personas privilegiadas. Contexto literario de la literatura de los últimos 50 años.
El siglo XX es una época de aceleración histórica. Todo sucede con rapidez, se da una evolución del automóvil, a los aviones, a la conquista del Polo Norte, la llegada del hombre a la Luna. De ahí que la literatura también presenta una aceleración en cuanto a las nuevas corrientes. Esta ya no duran un siglo, 50 años, sino que los movimientos suceden y se renuevan rápidamente. El cine y la literatura dan una mirada hacia la búsqueda de lo original y añaden la influencia de los nuevos medios de expresión característicos del siglo XX, en especial del cine. Se adopta de la cinematografía dos aspectos relevantes a la literatura. Se adopta la elipsis, es decir, suprimir, quitar algunas partes de la narración. Esto se da cuando el narrador no nos quiere contar todo, sino deja algunas reservas para que el lector arme especialmente el final como mejor le parezca. Y se adopta también la ruptura del desarrollo lineal. Este recurso, que es muy utilizado en las películas de suspenso, en las policíacas, se traslada a la literatura, dándole la posibilidad al narrador que solamente quiere contar lo que quiera contar. Los principales géneros que se dan en España están en el teatro y en la narrativa. En el teatro se había dado ya una renovación por medio de Valle Inclán y de García Lorca. Sin embargo, esta no tuvo continuación después de la guerra. Es solo hasta los años 40 que se da una renovación y una división de un teatro. El teatro social, que es una primera tendencia de esta nueva forma de hacer teatro, se da en 1949 cuando se estrena La historia de una escalera, del dramaturgo Antonio Huero Mallejo. Esta literatura tiene un marcado compromiso político, una denuncia de las injusticias y de la hipocresía social. Otra tendencia es el teatro poético, cuyo objetivo es mostrar una realidad por medio de la poesía, de la ilusión y de la fantasía. Uno de los principales representantes es Alejandro Casona, pero también se encuentran obras del señor Antonio Gala. Otra tendencia es el teatro de humor intelectual. Este teatro tal vez es el de mayor calidad durante los años 40. Los dramaturgos fueron Enrique Jardiel Porcela y Miguel Milura. Ambos rompen con el realismo para vincularse con el surrealismo y la fantasía. Este tipo de teatro triunfa en Europa en los años 50 y fue el teatro que se considera el predecesor o el antecedente, el que marca las bases del teatro del absurdo. En cuanto a la narrativa, en la década de los 40, la narrativa española se dedicó a hacer propaganda y a exaltar al bando vencedor en la Guerra Civil Española. Era una narrativa convencional que no tenía en cuenta las innovaciones que ya existían en la literatura europea y americana. Es hasta que Camilo José Cela publica La familia Pascual Duarte y La Colmena que se puede hablar de un inicio de la renovación, aunque paulatina, de esta narrativa. ¿Qué se introduce a la narrativa? El monólogo interior y la perspectiva múltiple. El monólogo interior fue un recurso que pretende trasladar al narrador la posibilidad de meterse en la cabeza del personaje, de dejarnos saber los pensamientos que éste tiene. La perspectiva múltiple es un recurso que hace la inclusión de varios narradores. De esta manera el autor no solo se limita a dar un solo punto de vista, sino que deja hablar a los diferentes personajes, convirtiéndolos en sucesivos narradores del relato y que uno se puede identificar con ellos. También
se da el agotamiento de la novela social, el conocimiento de la novelística europea y el gran fenómeno de la novelística hispanoamericana provocan una transformación radical en la novela española durante los años 60. En 1962, Luis Martín Santos publicó Tiempo de Silencio, una obra de contenido social en la que se incorporan técnicas narrativas modernas, tales como el monólogo interior, la narración en segunda persona, y 4 años después se publican 3 de sus obras que siguieron la misma línea. Esta obra, pues de una forma u otra, marca esa tendencia hacia la renovación de la narrativa en España. Autores destacados: Alejandro Casona, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester y Miguel Delibes.